Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rosano y les voy a contar que me toca hablarles un poquito sobre la figura y los aportes a la pedagogía nacional por parte de Enriqueta Compte-Riquet. Como sabrán, es una de las grandes figuras pedagógicas del Uruguay y la pedagoga de referencia relacionado a lo que es la educación inicial, por ser una de las principales figuras de los jardines de infantes implementados en Uruguay. Por este motivo quería un poco plantearles la figura de Enriqueta, quién fue, su contexto y por supuesto sus aportes a lo que es la pedagogía nacional. Si ustedes pueden ver, no sé si pueden llegar a ver el tema sobre Enriqueta. Ahora sí, si ustedes se fijan, la figura que ven acá es una figura que es Enriqueta Compte-Riquet con 23 años. ¿Por qué plantearles esta edad? Porque cuando se funda el primer jardín de infantes público que se logra desarrollar en Uruguay, recuerden, primer jardín de infantes público, ¿no? No fue el primer jardín de infantes, por cierto. Enriqueta tenía aproximadamente 26 años cuando logra fundarse el primer jardín de infantes público, y aquí la ven con 23. O sea, muchos de ustedes puede ser que tengan esa edad, menos o más, pero imagínense con 26 años ser la principal promotora de lo que es un cambio en lo que es la educación inicial y lo que es la formación docente en cuanto a la especialización para educación inicial. Por eso les quería rescatar la imagen de Enriqueta siendo joven, a pesar de que en aquella época 26 años era mucha edad por la esperanza de vida y las posibilidades que se tenían en aquel momento, y las posibilidades también de recibirse. O sea que estamos hablando que alguien con 18, 19 años perfectamente ya era docente. Eso le permitía, ¿verdad?, realizar una cantidad de obras o de realizaciones ya con 26 años. De todas maneras, si nos ponemos a pensar o a verlo desde un punto de vista de hoy en día, Enriqueta con 26 años logra una cantidad de cosas que muchos de nosotros apenas recién estamos iniciando nuestra carrera docente. ¿Bien? Bueno, si nosotros vemos el tema del contexto, o sea, cuándo se da la fundación del primer jardín de infantes público que se realiza en Montevideo en 1892, estamos en un contexto muy particular que está caracterizado por lo que es la modernización. O sea, la modernización en Uruguay es un periodo, ¿verdad?, de fuertes cambios, sobre todo sociales y económicos, en lo que es el país y en lo que es América Latina. A partir de la década del 60, del siglo XIX, se empezaron a dar una serie de transformaciones, una serie de cambios que generaron también que ese cambio que se generaba en el país también requería transformaciones en la educación. Y esa educación que se pretendía brindar por parte de los sistemas, o lo que empieza a ser un sistema educativo, necesitaba una serie de reformas que precisamente se van a empezar a desarrollar a partir de la década del 70. Ese periodo de modernización significó grandes cambios en cuanto, desde el punto de vista tecnológico, social. Estamos hablando de un país que crecía exponencialmente, o sea, cada 20 años duplicaba su población, con una pirámide poblacional fuertemente influenciado, por lo menos con una enorme cantidad y proporción de niños. O sea que en la medida que el país crecía, también crecía exponencialmente la cantidad de niños. Eso significaba todo un desafío para el país poder atender a esa enorme cantidad de población infantil que se incorporaba año a año al país. Y eso significaba también un desafío escolar, un desafío para poder desarrollar lo que es la educación
por parte de los sistemas o el sistema escolar. Justo cuando se produce la modernización también se generan una serie de epidemias. Nosotros estamos hoy en día mucho más sensibilizados de lo que significan las epidemias, y eso implica también entender un poquito más lo que implicaba una epidemia. No solamente el miedo, el peligro a la muerte, sino la misma muerte. En una época donde la protección social era muy compleja, muy difícil, y eso llevaba a que muchas familias terminaran muriendo, sobre todo sus padres, inclusive muchos de los niños, inclusive llegaron a haber algunas epidemias que iban fuertemente dirigidas o afectaban fuertemente a los niños, y eso terminaba generando toda una idiosincrasia y una serie de problemas familiares, que es, por ejemplo, quién se quedaba con los niños huérfanos. Y eso permitió y favoreció que se empezaran a desarrollar algunos grupos que lo que pretendían era cuidar a esos niños. Y de ahí es que se generan, por ejemplo, lo que después van a ser los hogares maternales, el hogar de huérfanos en Montevideo, y otros hogares en el resto del país, mantenidos por o el sistema público, a través de una comisión de caridad, o diferentes grupos de personas que eran conocidos como de beneficencia, que tenían por su parte a cargo hogares o algo así como guarderías, que trataban de cuidar a toda aquella población que había quedado huérfana por diferentes epidemias o por las mismas situación de problemas de salud o de sanidad que podían generarse en aquella modernización de continuo cambio y de problemas familiares. No se olviden que mucha población que vivía en el Uruguay de la modernización, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, eran muchos inmigrantes, familias que venían solas, no tenían otros parientes, y si sufrían algún accidente o sufrían una enfermedad que les causara la muerte, terminaba llevando a que sus hijos quedaran completamente desamparados. Y por supuesto, familias que vivían en la extrema pobreza. Entonces, ¿qué hacer con toda esa cantidad de población infantil huérfana? Bueno, parte de las soluciones fue generar una serie de instituciones, no siempre públicas, sino sobre todo privadas, porque en aquella época el Estado era bastante débil, y eso hacía que quienes cumplieran las funciones que hoy en día cumple el Estado era la misma comunidad. Y a través de diferentes grupos de beneficencia, por ejemplo señoras, por ejemplo grupos religiosos, atendían todas las necesidades que se necesitaban para la época. Entonces, la modernización y las epidemias llevaron a la necesidad de la tercera infancia. La tercera infancia, la atención a la primera infancia. La atención a la primera infancia significaba o requería instituciones que se hicieran cargo de ellas. Y por ese motivo es que surgen estas instituciones que les comentaba, y la necesidad de que el sistema educativo uruguayo, o lo que después va a ser un sistema educativo uruguayo, se hiciera cargo también de esas necesidades educativas y de atención. Es ahí que en la década del 60 surgen varias reformas educativas. Comúnmente, todos los que son docentes de magisterio le ponen mucho más énfasis a la educación primaria, y todo lo que es la reforma que se produce en 1877. Pero generalmente, por poner tanto énfasis en la educación primaria, nos olvidamos de otras reformas que se produjeron en el periodo, y que inclusive una está relacionada con la misma reforma de 1877, que es la creación de la formación docente magisterial estatal a partir de 1882 con los internatos normales de señoritas. O sea que hay varias reformas educativas, la primaria es la más conocida, pero también implica la formación docente. Y por otra parte, se crea una escuela de artes y oficios estatal, que con el tiempo va a terminar llamándose UTU, y por otro lado, la universidad reforma gran parte de sus estatutos y sus características, y con la reforma de la universidad también significa la reforma de lo que hoy conocemos como educación secundaria. Por otra parte, en 1890 se produce una crisis económica muy importante, que es la crisis
del Banco Nacional. Es un banco muy importante, era el banco más grande que existía en el país, sucursales en todos los departamentos, inclusive en Durazno, frente a la Plaza Independencia estaba su sucursal, y generó un desarrollo económico y todo un apogeo y una época llamada la época de Reus. Ese banco quiebra y en 1890 empieza a generar una serie de problemas que termina generando su quiebre en 1891. Eso produce una crisis en Uruguay nunca antes vista, tanto económica como social. Esa crisis también llevó a que el Estado encontrara grandes dificultades para su presupuesto. Y por eso cuando se pretende generar los jardines de infantes, esos jardines de infantes iban a ser varios, pero por problemas presupuestales debidos a la crisis económica, solo se termina fundando uno, que es el famoso de 1892. Y por último, para un poco hablar sobre el contexto, ya en aquel periodo, antes de 1892, las ideas de Froebel estaban fuertemente relacionadas con lo que eran algunos pedagogos nacionales, y a su vez también ya se estaba leyendo a Froebel. Enriqueta Comte-Riquet, que es una figura importante, no va a ser la única que sepa y conozca sobre Froebel. El mismo Varela plantea la necesidad de los jardines de infantes. Sin embargo, la que lleva a cabo gran parte de esa reestructuración, por así decirlo, en lo que es la educación inicial, es Enriqueta Comte-Riquet. Si ustedes se fijan en la imagen, Enriqueta Comte-Riquet es una imagen clásica de ella. Nace en Barcelona en 1866 y falleció en Montevideo en 1949. Si lo vemos, tal vez nos parecerá una extranjera, alguien extraño, algo raro, pero era parte de la sociedad de aquella época donde habían muchísimos inmigrantes, muchos habían nacido en el extranjero, pero eso no significara que fueran tan orientales o más orientales que los mismos criollos, porque muchos venían de niños y tenían gran parte de su vida acá en el país, y eso los hacía tan orientales como los que habían nacido en el territorio. Por eso Enriqueta Comte-Riquet tiene, digamos, sus características tan criollas y tan orientales relacionadas por todo lo que es el contextualizar la formación inicial a través de los jardines de infantes que sean uruguayos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre ese tema relacionado a las características de los jardines de infantes. Si ustedes se fijan, en 1892 se creó el primer jardín de infantes público. Este es el edificio que existe hasta hoy en día, que está sobre General Luna, en el barrio La Aguada. No va a ser el lugar original del jardín. El jardín se va a fundar en un club, o sea, cosas extrañas, ¿verdad? Y tan comunes de la época, y bueno, hasta hoy en día. Ante la necesidad de espacio y de local, se logra un club, y en un club es donde empieza a funcionar el primer jardín de Montevideo. Eso hace que funcione durante varios años, después se cambia a otro local, y finalmente se construye un jardín apropiado para tales instancias, que es el jardín que hoy en día se llama, en honor a su fundadora, Enriqueta Comte-Riquet. La fundación del jardín, obviamente, va a ser desarrollada por Enriqueta, va a ser en Montevideo en 1892, y va a ser en el barrio La Aguada. El proyecto original eran 4 jardines de infantes, o sea, se iban a fundar 4 jardines, pero como les comenté, la crisis económica de la época llevó a que fuera imposible fundar los 4 jardines. Uno de los problemas era que los jardines de infantes eran mucho más caros que las escuelas de primer grado. Entonces, en una época donde se está empezando a desarrollar gran parte de la reforma, que se necesitan muchísimas escuelas de primer grado, o sea, estamos hablando hasta aproximadamente sería 4º año de escuela, se requerían enormes cantidades de escuelas de primer grado, tanto en zonas urbanas como rurales. Y los jardines de infantes tenían un costo mucho más elevado. Entonces, de 4 jardines, se terminó proyectando 2.
uno en La Unión y otro en La Aguada. Pero como la crisis económica era bastante compleja, finalmente se terminó fundando en el barrio La Aguada. Justo en barrios donde había muchos niños, mucha necesidad de atender esa infancia, que no era nada fácil, porque estamos hablando de una época donde eh, gran parte de las familias, no todas, ¿verdad? Pero gran parte de las familias de las madres no trabajaban. Entonces, como no trabajaban, cuidaban a sus niños y era lógico, se aceptaba, e inclusive se consideraba obvio, que el niño tenía que permanecer en su casa al cuidado de su familia por lo menos hasta los 6, 7 años. De ahí en adelante sí podía empezar la escuela, pero toda esa socialización necesaria, esos aprendizajes que requería el niño antes, se consideraba que la familia era la encargada de realizarlo. Familias generalmente muy grandes, con muchos niños, y en las zonas más periféricas en aquel momento de Montevideo, como La Aguada y La Unión, habían familias muy grandes, de mucha gente joven. No se olviden que pasa hoy en día en cualquier ciudad, las zonas más caras comúnmente no vive la gente más joven, y eso hace que la gente joven viva en lugares más apartados, más baratos, y que por lo tanto son los matrimonios que tienden, o las parejas que tienden a tener más hijos, obviamente gente joven, y eso hace que la cantidad de niños sea más común en zonas más baratas, porque las familias jóvenes buscan esos lugares, o es el lugar donde pueden vivir. Entonces, se genera todo un dilema ahí de, bueno, ¿el jardín de infantes era necesario, no era necesario? Bueno, por parte de la pedagogía nacional y por parte de la reforma que se estaba planteando y desarrollando en aquella época, sí. Por parte de muchas familias, no. Sin embargo, cuando se funda el primer jardín público en Montevideo, fue un rotundo éxito, y las familias pudientes de la zona enviaban siempre a sus hijos al jardín, demostrando que realmente era muy efectivo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, para todo lo que es hablar de los jardines, de que todo lo que se sabe de los jardines de infantes, y sobre todo los jardines de infantes en Uruguay, generalmente es escaso, no hay demasiadas investigaciones, hay solo una que se puede realmente destacar, y por eso es una figura que es bastante utilizada en todas las bibliografías relacionadas a jardines de infantes, que es de Elizabeth Ibaldi. Después hay muy poco, por lo tanto ha dado lugar a que se dicen muchas cosas que a veces no son tan así. Por ejemplo, algo que tradicionalmente se ha dicho siempre, que el jardín de infantes fundado por Enriqueta Comte Riquet fue el primero en América Latina. Y eso no es así, sino que en varios países, en varios lugares, se habían fundado jardines de infantes, pero en experiencias tan aisladas a veces, o tan difíciles de implementar en otros lugares, que eso llevaba a que fueran poco conocidos. Y por eso esa equivocación de considerar de que el jardín fundado por Enriqueta Comte Riquet fue el primero que se desarrolló en América Latina. Es más, hoy en día se sabe que tampoco fue el primero en Uruguay. Una comisión de beneficencia que había en Paysandú fundó un jardín de infantes con todas las ideas froebelianas. Pero que claro, no se conocía mucho, no se supo mucho, y por eso después los libros de historia de la educación no lo plantearon hasta que una figura como Ibaldi, como les comentaba, rescata esa historia. E inclusive en los hogares maternales habían vestigios, o por lo menos plantean que también se desarrollaban algunas ideas de Froebel. Eso no está del todo comprobado, falta un poco de investigación. Sé que hay gente que está investigando sobre los hogares de huérfanos y maternales de Montevideo, y bueno, esperemos que nos puedan desasnar un poco sobre lo poco que se sabe en general sobre la historia de la educación uruguaya, y en general sobre los jardines de infantes. Si nosotros podemos pensar, Enriqueta, ¿cuál fue su aporte a la pedagogía nacional? Bueno, Ibaldi plantea algunos aportes, y por eso me gustaría plantearlos de esa manera. O sea,
Ivaldi en su trabajo, es un trabajo que lo pueden conseguir, o sea, está en PDF, en ánforas. Yo después les muestro la bibliografía para que puedan más fácil encontrarla. Ivaldi plantea algunos aportes que realiza Enriqueta Comte-Riquet a lo que es la pedagogía nacional. El primer aporte que plantea es la escuela elemental. O sea, va más allá de lo que es fundar un jardín de infantes público. O sea, el primer jardín de infantes estatal que se desarrolla en Uruguay. Ya dijimos que no fue el primero en general como jardín de infantes. El jardín de infantes como jardín de infantes es un jardín, digamos que su planteo original desarrollado por Froebel, alguien que trabajó en la forestación y que trabajaba con plantas y que por lo tanto hizo mucha analogía en relación al cuidado de una planta y el cuidado de los niños, estaba pensado desde un punto de vista de una formación integral, pero poco integrada a la educación primaria. O sea, el planteo en general froebeliano es desarrollar los jardines de infantes para una atención en lo que es la primera infancia. Sin embargo, tenían poca relación en cuanto a lo que era la educación que seguía, que sería la educación primaria. Es más, en muchos casos, en muchos países había cierto divorcio entre los jardines de infantes en aquel momento con lo que se desarrollaba en la educación primaria. Bueno, lo que hace Enriqueta es plantear el jardín de infantes como parte de la educación primaria, como parte de lo que es en aquel momento llamaba la escuela elemental. Entonces, si era parte de la educación primaria, tenía que tener una continuidad. Y llega un momento que Enriqueta, ya más adelante en su vida, va a plantear que todas las escuelas de primer grado, o sea, todas las escuelas que eran las más comunes en el país, las escuelas de primer grado eran la escuela típica de barrio, la escuela típica rural, todas se plantearan como un jardín de infantes continuado, o sea, un jardín de infantes que atendiera la primera infancia, pero que también después, en una relación con ese mismo jardín de infantes, pudiera desarrollar primero, segundo y hasta tercer grado. O sea, que un niño pudiera ir a la escuela y esa escuela pudiera atenderlo, ¿sí? Y generar toda una serie de aprendizajes desde los 2, 3 años hasta los 7, 8, 9 años. Eso era parte del planteo de María Emilia, que fue una de las cosas que le pareció interesante desarrollarlas en Uruguay, y en la medida que se fue desarrollando el Jardín de Infantes, fue agregando esas ideas, porque ella vio cómo eran los jardines de infantes en Europa, porque ella había viajado a Europa como parte de una delegación para conocer gran parte de las reformas que se estaban dando en Europa y sobre todo en los jardines de infantes para poder desarrollarlos acá, y eso hace que vea algunas cosas que le gustó, pero otras que no. Entre las cosas que les gustó, bueno, fue obviamente esa pedagogía relacionada con el jardín, como la conocemos hoy en día, o sea, esa educación hacia el niño de forma completamente diferente a lo conocido hasta la época, típicamente froebeliana, pero por otro lado también le interesó que esa educación no quedara truncada una vez que arrancaban la educación primaria, sino que estuviera integrada. Y esa educación integrada sería ideal si la misma escuela, el mismo jardín, pudiera continuar con esa educación primaria y generara esa conexión entre el jardín y la educación primaria. Pero como les comenté hoy, los jardines de infantes presupuestalmente eran mucho más caros que las escuelas de primer grado, y por supuesto que las ideas no fueron del todo planteadas, pero sí, en la medida que Enriqueta pudo desarrollar el jardín de infantes en 1892, siempre lo planteó como parte de lo que es la educación primaria. Recuerdo, ¿verdad?, que la educación primaria de aquella época era extremadamente memorista, rígida, descontextualizada, y eso, digamos que Enriqueta hacía bueno, que le pareciera que el jardín tenía que ser una continuidad también con la educación primaria, y que la misma educación primaria tuviera aportes del jardín.
y de esa forma mantener parte de lo que era ese espíritu de los jardines de infantes. Por otro lado, otro punto que desarrolla Ivaldi es la formación docente. Cuando se implementa el primer jardín de infantes público en Montevideo, no fueron maestros que tomaron de una y consideraron que, bueno, que eran los que tenían más antigüedad y por eso los ubicaron ahí. No. Como era tan innovador el sistema del jardín de infantes, eso hizo que también Enriqueta planteara que para poder dar clases ahí se requería una especialización adecuada para ese tipo de educación inicial. Y eso llevó a que antes de la fundación del instituto se hiciera toda una especialización, toda una serie de cursos de especialización para los maestros que querían trabajar en esos tipos de nuevas escuelas de inicial, que eran los jardines de infantes. Y de esa manera replantea y plantea que la formación docente es también continua y que la formación inicial tiene sus especificidades y que por eso también tiene que haber y existir una formación especial para la atención de niños en primera infancia y de nuevos formatos pedagógicos como era el jardín de infantes. Por otro lado, también plantea un programa libre, lo que hoy llamaríamos algo así como un currículum abierto. Eso implica, nos lleva a decir, bueno, los programas, y bueno, por parte obviamente de Enriqueta, los programas tienen que ser libres porque en aquel momento eran unos programas extremadamente rígidos, extremadamente aburridos para el niño, y bueno, tenía que desarrollarse currículos que fueran muy abiertos, o sea, que estuvieran contextualizados con el niño, que estuvieran en relación a las necesidades de los niños, y no un programa planteado desde una postura jerárquica donde había que cumplir con ciertos programas y ciertas características. No, el currículum tiene que ser abierto y en aquel momento lo decía libre, para que a partir de las necesidades de los niños pudiera generarse los aprendizajes. Eso es muy innovador para la época, sobre todo para escuelas que eran extremadamente rígidas y jerárquicas. Por otro lado, otra innovación de Enriqueta son lo que serían las biografías escolares, lo que hoy conoceríamos como unas fichas individualizadas, donde se planteaba la historia y la característica de cada uno de los niños. En aquella época se planteaba el grupo y no había una individualización por parte de cada niño y las necesidades de cada niño, y eso también hacía que, bueno, que el niño no tuviera, digamos, las posibilidades de saberse qué había o qué le pasaba o qué le sucedía en el transcurso de su pasaje escolar. Entonces, estas biografías escolares fueron muy novedosas, a tal punto fue que estuvo con Montessori. Montessori quedó realmente sorprendida por el sistema que tenía de biografías escolares, que lo mantuvo cierto tiempo y después lo descontinuó, pero en general fue muy novedoso para su época y muy, muy bueno en cuanto a caracterizar e individualizar para poder mejorar la escolarización de los niños. Y por último, otro planteo que hace Ivaldi como parte de los aportes de Enriqueta, es lo que llamaba Enriqueta la elección del incidente. ¿Bien? Era el desarrollo de la autonomía del niño y en contra de lo que es el premio y el castigo. O sea, desde una postura más de tipo educación emocional, planteaba, bueno, ante un incidente, un problema que se haya producido, la consecuencia no era generar un premio o generar un castigo, no. La cuestión era, a partir de ese incidente, enseñarles, hablarles de cierta manera a los niños para que esos niños pudieran entender lo que había pasado y poder aprender de eso que había pasado. Entonces, eso se convertía en una lección. Esto quería decir, a partir del incidente se genera una serie de aprendizajes para que ese niño no lo vuelva a hacer. Y por eso le permitiría mayor autonomía y evitar lo que en aquel momento era el típico premio-castigo. ¿Sí? Una época con una formación y una educación muy conductista, a pesar que
los conductistas todavía no estaban de moda, pero en general era, si lo vemos desde visiones actuales, era extremadamente conductista, donde se generaba una formación y una educación que era extremadamente relacionada con las conductas, donde se daban premios y castigos en todas las situaciones, tanto ante problemas como también ante las notas o los aprendizajes de los estudiantes. Bien, y para ir un poco terminando, quería mostrarles un poco, porque esto es simplemente una idea que para que ustedes tengan sobre cómo es las características y los aportes de Enriqueta. Pero es lo que yo digo, siempre es bueno ir más a las fuentes. Y planteo un poco algunas referencias en que me basé, pero que también que sirven y a veces pueden hacer profundizar más lo que había comentado, que si ustedes quieren conocer más sobre Enriqueta, por ejemplo, tienen los trabajos de ella, de, de su vida, de sus homenajes, fueron publicaciones que se hicieron, a veces son muy difíciles de conseguir, como Estudio y Trabajo, Lecciones de mi vida, o Canciones y Juegos de mi escuela, pero sin embargo, en el 2010 la NEP Codicen publicó unos trabajos de ella que se llama Maestra Militante de la Vida, que permite, por ejemplo, conocer un poquito más sobre sus posturas y leer un poco más directamente sobre ella. Después hay algunas páginas, por ejemplo, la página de primaria, que habla un poco sobre las características de Enriqueta, y el mejor trabajo, por lo menos que he encontrado y conozco sobre los jardines de infantes y de Enriqueta Comte-Riquet, es de Elizabeth Ibaldi. Lo pueden conseguir a través de PDF en ánforas, lo pueden googlear acá está el nombre de la educación inicial del Uruguay, y ahí hay toda una investigación relacionada a cómo era la educación inicial en aquellos años y cómo fue el proceso de fundación del Jardín de Infantes de Montevideo. Y a su vez plantea esos aportes que estuvimos hablando recién. Y por último, tienen el trabajo general impresionante que es de Palomeque, de varios tomos. En su tomo 3 hay referencias sobre Enriqueta Comte-Riquet que también son de Ibaldi. O sea, todas las cosas que ustedes encuentren sobre Enriqueta Comte-Riquet y sus aportes, si ustedes rascan un poquito, siempre lo que van a encontrar es a Ibaldi. O sea que todo lo que se sabe más en profundidad sobre Enriqueta Comte-Riquet y los jardines de infantes en Uruguay son a partir de la investigación desarrollada por Ibaldi. Así que también los invito a, si quieren estudiar un poco más sobre los jardines de infantes, tienen a Ibaldi, y Ibaldi es un trabajo bastante grande, es de 177 páginas, pero si ustedes buscan más los capítulos más relacionados a los jardines, son más cortos y les plantea muy bien y en forma muy interesante todo lo que es el desarrollo de los jardines y cómo Enriqueta tiene que ver, y un análisis a su vez de los comentarios y escritos de Enriqueta relacionados a los temas de los aportes a la pedagogía nacional. Bueno, sin más, espero que les haya servido y espero bueno, que sirva para algo, y bueno, cualquier cosa tienen los aportes y quedaría el PDF que es la presentación que les acabo de plantear por alguna consulta. Bien, sin más, muchas gracias por la atención y bueno, y mucha suerte.